El Evangelio en 3 minutos, presenta, la edición especial del Evangelio de Juan capítulo 10. El capítulo 10 comienza con la expresión, de cierto os digo, para enfatizar lo que viene a continuación. El contexto, especialmente del versículo 19, muestra que les dijo esto a los mismos fariseos que en el capítulo anterior crearon toda esa controversia sobre la curación del ciego. Los fariseos se creían los verdaderos pastores del pueblo, pero Jesús muestra aquí que ellos estaban lejos de tener las calificaciones necesarias para ello. Los 3 puntos importantes de este capítulo son: Jesús entra por la puerta, Jesús es la puerta y Jesús es el pastor de las ovejas. Quien entra por la puerta es el que está sujeto a las condiciones establecidas por el dueño de la casa. Jesús vino en total sumisión al Padre y cumplió cada paso que se había establecido para el Mesías prometido. Él no derribó la puerta como lo haría un ladrón o un líder revolucionario. Él no vino para robar, matar o destruir. Jesús es el humilde siervo, como dice en Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Debe recordar lo que sucedió en el bautismo de Jesús. Mientras que los judíos fueron bautizados por Juan el Bautista para arrepentimiento, Jesús no tenía ningún pecado del cual arrepentirse. También quiso ser bautizado. Además de cumplir el camino trazado para el Mesías, pudo así identificarse con los que fueron bautizados. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Marcos 3, de 14 y 15. No olvides que en los evangelios vemos a Jesús en relación con Israel. La iglesia solo llegaría a existir en el capítulo 2 del libro de los Hechos, por lo que su rebaño aquí, en este capítulo, es Israel, no la iglesia. Sin embargo, podemos aplicar esto también a aquellos que creen en Cristo hoy. Lo mismo puede decirse de los diferentes aspectos que asume Jesús como pastor. En este capítulo, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. En Hebreos 13:20, Él es el gran pastor que resucitó y completó la obra de redención de sus ovejas. Y en 1 Pedro 5:4, Él es el supremo pastor que regresará para dar a las ovejas una corona incorruptible de gloria. ¿Quieres ver esta misma secuencia en los Salmos? Lea los Salmos 22, 23 y 24. En las ediciones católicas de la Biblia la numeración es 21, 22 y 23. Jesús aparece en estos salmos como el buen pastor, el gran pastor y el supremo pastor, el que murió, vive y volverá. En los próximos 3 minutos haremos un recorrido por los salmos para seguir la trayectoria del pastor. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan encontramos a Jesús, el buen pastor. La profecía que habla del carácter del pastor está en el Salmo 22, donde se le ve morir por sus ovejas en una cruz. Para entender mejor lo que voy a decir aquí, sugiero que lea el Salmo 22 en su totalidad. El Salmo comienza con un grito desesperado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién es este desamparado de Dios descrito aquí como motivo para que la gente se burle, sufriendo dolor y sed entre los criminales, con las manos y los pies traspasados, y después de haber sorteado sus vestiduras? Compara este salmo con el relato de la crucifixión en los evangelios y tendrá una visión más amplia de Jesús siendo crucificado. 1000 años después de haber sido escrito el Salmo 22, Jesús dio el mismo clamor de desesperación y abandono en la cruz. Durante 3 horas fue el blanco de toda la indignación de los hombres
por el único delito de ser perfecto. Por no soportar vivir con alguien sin pecado, los hombres lo abandonaron allí. Entonces el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, y el mundo fue envuelto en la oscuridad. Durante 3 horas Jesús fue el blanco de toda la indignación de Dios para traer sobre su cuerpo nuestros pecados. Después de abandonado por los hombres, ahora fue el turno de Dios dejarlo allí, por no soportar relacionarse con alguien cargado con pecados. En el Salmo 22, la cruz nos recuerda que Israel nunca ha sido abandonado por Dios. Esto también es válido para cualquier ser humano. Dios no tiene ningún placer en la muerte del impío, pero espera que él se convierta. Ningún ser humano, no importa lo malvado que sea, es abandonado por Dios. Hasta su último suspiro, Dios está a su lado, esperando a que se convierta de su pecado. Prueba de ello es el bandido arrepentido al lado de Jesús. Antes de morir escuchó palabras que le garantizaban la entrada inmediata al paraíso. Sin embargo, en esa misma escena Jesús fue abandonado por Dios. El injusto ladrón solo podía ser recibido por Dios si el justo Jesús muriese abandonado. En el libro de Lamentaciones de Jeremías, el profeta explica los sentimientos del Mesías con estas palabras. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Lamentaciones 3 del 1 al 8. Hoy sabemos que Jesús no permaneció muerto, sino que resucitó. Y el mismo Salmo 22, él llama a aquellos que han sido salvados por él de hermanos y promete estar en el medio de la congregación de sus hermanos, alabando a Dios juntamente con ellos. En los próximos 3 minutos encontraremos el gran pastor en el Salmo 23, ahora resucitado, cuidando de sus ovejas. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Muchas personas saborean cada sílaba de nada me faltará, pero pasan por alto: el Señor es mi pastor. Lo último que nuestra naturaleza caída en pecado desea es tener al Señor como pastor. Naturalmente queremos ser pastores de nosotros mismos, buscando lo que creemos que necesitamos. Sin embargo, es el pastor quien conoce las necesidades reales de sus ovejas, y es él quien debe decidir qué pastos son verdes y qué aguas son tranquilas. El pastor no empuja a sus ovejas, sino que las guía mansamente. Lo hace por caminos de justicia, no por caminos ilícitos o atajos oscuros. La frase "por amor de su nombre" indica que es su reputación la que está en juego. La seguridad de las ovejas no radica en el sustento que el pastor no deja faltar, sino en dejarse guiar por quien tiene una reputación que cuidar. La oveja tiene su cabeza ungida con aceite, figura del Espíritu Santo, y su cáliz se desborda. La Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre, por lo que una copa que se desborda habla de una alegría mayor que la que podemos contener. La vara y el bastón del pastor son instrumentos que sirven tanto para ahuyentar al lobo como para disciplinar, guiar y rescatar a las ovejas. Observe que el alimento, el descanso, la dirección y el refrigerio son cosas transitorias. Además, incluso si el pastor prepara una mesa para cada oveja como prueba de sustento y comunión, existen enemigos alrededor. Es un escenario hostil, donde las ovejas viven con necesidades y peligros, mientras son pastoreadas por este gran pastor. El mayor enemigo en este escenario es la muerte,
Pero el que tiene al Señor como pastor no teme ningún mal al pasar por el oscuro valle que lo saca de los pastos provisionales de esta vida. La oveja sale de aquí con la certeza de que la bondad y la misericordia la seguirá y que morará en la casa del Señor para siempre. Por lo tanto, tenemos un campo transitorio donde la oveja es pastoreada, un valle oscuro con una muerte que ya no es temida y un futuro brillante y eterno en la casa del Señor. Es la casa del Señor y no es la hierba de aquí que la oveja debe anhelar. Pero, ¿quién es la oveja? Aunque el Salmo 23 se utiliza como amuleto en Biblia de decoración, sus promesas solo son válidas para aquellos que tienen al Señor como pastor. Si no crees en el Salvador crucificado del Salmo 22, si tus pecados no estuvieron sobre él cuando fue abandonado por Dios en la cruz, el Salmo 23 no es para ti. En los próximos 3 minutos descubriremos el tamaño de la herencia reservada para aquellos que tienen al Señor como Salvador y Pastor. Después de ocuparnos con el buen pastor del Salmo 22 que da su vida por sus ovejas y el gran pastor del Salmo 23 que alimenta sus ovejas, llegamos al Salmo 24. Aquí el supremo pastor establece su reino en este mundo. El mismo que murió y resucitó es el que volverá a tomar posesión de lo suyo. Cuando Cristo vuelva, reinará por 1000 años en este mundo sobre su pueblo terrenal, Israel. Entonces la iglesia, que es el pueblo celestial, que se está reuniendo en un solo cuerpo en este periodo de la gracia, volverá con Cristo para reinar con él sobre este mundo. El Salmo dice que la tierra es suya, porque Jesús la hizo. En el primer capítulo de Juan, refiriéndose a Jesús, el evangelista escribe: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mismo que hizo el mundo y asumió forma humana para morir en una cruz y resucitar, en este Salmo 24 es llamado de Rey de Gloria. Tú solo entenderás la Biblia cuando percibas que es una sola historia, la historia de Jesús, presentada en sus muchos aspectos por diferentes personajes y episodios. Jesús aparece como un creador en Génesis, cuando Elohim, que es una palabra hebrea plural, declara: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él también aparece representado en cada sacrificio de animales que eran sacrificados por el pecado del hombre, comenzando por el sacrificio que fue sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva. A medida que lees la Biblia, las imágenes se vuelven más nítidas. Cuando los profetas comienzan a anunciar su venida, Dios en forma humana. En el capítulo 7 de su libro, escrito 700 años antes de la venida de Cristo, Isaías profetizó que una virgen daría a luz un hijo. En el capítulo 9 del mismo libro, el profeta da detalles de quién sería ese niño. Porque un niño nos nació, un hijo nos fue dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es humano y al mismo tiempo divino. Trae el gobierno sobre sus hombros. Jesús es el Rey de Gloria de este salmo. Es un consejero maravilloso porque es omnisciente, sabe todas las cosas. Es Dios fuerte porque es omnipotente. Él es el Padre eterno, el origen de todo. Finalmente es príncipe de paz. Jesús es Dios. Pero la encarnación seguirá siendo un misterio mayor que nuestra capacidad de comprensión. Tú solo puedes aceptar y disfrutar sus beneficios por la fe. En los próximos 3 minutos volveremos a ocuparnos de Jesús en su humanidad en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. En los 3 salmos de los últimos 3 mensajes hemos visto al verdadero pastor que murió, resucitó y regresará. En este capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús es el pastor legítimo que entra por la puerta del redil. Los fariseos que le resisten se llaman ladrones y salteadores. Su intención es mantener cautiva a la manada y explotarla para su propio beneficio. Cuando alguien decide seguir a Jesús, como hizo el ciego después de ser sanado, es expulsado y perseguido por falsos pastores.
A diferencia del verdadero pastor que va delante de las ovejas y es seguido espontáneamente por ellas, los falsos pastores tocan sus ovejas, como es costumbre con el ganado. Los cargan con cargas de reglas que ellos mismos no serían capaces de llevar. Sus ovejas no las siguen por gratitud, por haber sido salvas y liberadas de sus pecados, sino por temor al castigo, como fue el caso de los padres del ciego que fue sanado. No son personas atraídas por la voz del verdadero pastor, sino aprisionadas por el terror de las amenazas de falsos guías. Una oveja de Jesús sabe que su pastor no lo conducirá por un camino que él mismo no ha recorrido. Su sentimiento no es el encarcelamiento, sino la libertad. Después de todo, Jesús prometió: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, verso 9 y 10. Una oveja de Jesús no se convierte en oveja por seguirlo. Ella lo sigue porque es una oveja. Es una naturaleza que recibió cuando nació de nuevo. Dios le da la habilidad de discernir la voz del verdadero pastor y huir de lo falso. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque conocen la voz de los extraños. Juan 10, 4 y 5. La diferencia entre Jesús y los falsos pastores es que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por causa de sus ovejas. Lo dio todo por ellos, incluida su propia vida, sin pedir nada a cambio. Los falsos pastores, a su vez, al ser pobres, quieren enriquecerse a costa de las ovejas. Por eso en este capítulo se les llama mercenarios. El diccionario define mercenario como alguien que hace cosas solo interesado en el dinero. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo encontramos la condición de la cristiandad en los últimos días, es decir, hoy. Allí vemos a hombres egoístas y codiciosos interpretando el papel de Janes y Jambres, los magos del faraón que imitaron los milagros que Dios realizó a través de Moisés. Avaro significa obsesionado con el dinero. En los próximos 3 minutos, Jesús da algo que nadie podría quitarle y lo hace por su propia voluntad. Haciendo una retrospectiva de los acontecimientos de este capítulo, el verdadero pastor, Jesús, entra en el redil de las ovejas por la puerta y llama a sus ovejas para que salgan de ahí. Ellas oyen su voz y le siguen. Entonces él dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. En el versículo 16 revela: tengo otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que las conduzca también. Ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús habla de los gentiles que serían beneficiados por su muerte. Esto no es un redil de ovejas, sino un rebaño. Un redil de ovejas necesita cercas, paredes y puertas para mantener las ovejas juntas. Un rebaño solo necesita al pastor. La muerte de Jesús cambiaría todo. El redil de Israel sería dejado de lado y Dios extendería su gracia para salvar a cualquier persona, judío o gentil. Hasta la razón del amor del Padre por su Hijo es revelada aquí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10, 17. Con su muerte Jesús glorificó a Dios en todos los aspectos. Aunque nadie fuese salvo, aún así Él hubiera glorificado a Dios por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solucionando la cuestión del pecado que manchó a la creación. Pero Jesús es también el Salvador de pecadores, por salvar individualmente a todo aquel que el Padre le dio, para que creyese en Él y en la suficiencia de su muerte sustitutoria. Hay otra verdad revelada aquí, que echa por tierra toda la especulación de los que intentan descubrir la causa de la muerte de Jesús. Algunos hablan de asfixia, otros de colapso resultante de los flagelos, y hay quien piensa haber sido por la lanza del soldado romano.
Sin embargo, la lanza fue clavada en un cuerpo muerto. Jesús mismo explica la causa de su muerte. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Ningún ser humano tiene el poder de dar la vida. Usted puede elegir morir para salvar a un amigo, pero habrá una causa externa de muerte. Ni siquiera un suicida es capaz de dar su vida. Él mata a sí mismo. Jesús habla del verbo morir en la primera persona del singular, del acto de terminar la vida y entregar el espíritu sin una causa externa. Él recibió ese poder para cumplir una orden dada por el Padre. Lucas describe cómo Él hizo eso en la cruz. Jesús clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46. Las afirmaciones de Jesús fueron tan radicales que algunos judíos dijeron que Él está endemoniado. En los próximos 3 minutos encontraremos a Jesús en un escenario típico de invierno. Reparen el versículo 22 de este capítulo 10 de Juan. Celebrábase la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Una escena de invierno es ideal para describir la frialdad con la que el Mesías está siendo tratado por su propio pueblo. Más adelante, en el capítulo 13 de este mismo evangelio, encontramos a Jesús dando un bocado de pan mojado en vino a Judas, antes de la última cena con sus apóstoles. Y ahí dice: cuando Judas hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan 13:30. Es en invierno cuando los judíos rechazaron al Mesías, y cuando lo entreguen a la muerte será noche. Los judíos vuelven a interrogarlo en el templo de Jerusalén: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Juan 10, del 24 al 26. El verdadero pastor continúa explicando: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Juan 10, del 27 al 31. Vea cuántas cosas hay en estas palabras. Las ovejas saben discernir la voz del pastor. Él las conoce una a una. Ellas reciben de él la vida eterna. No perecerán nunca. Nadie puede quitarlas de las manos de Jesús que recibió del Padre. Ninguno puede arrancarlas de las manos del Padre. Y Jesús y el Padre son uno. Aquí dice que la vida eterna la recibimos de Jesús. Nosotros no la tenemos de nosotros mismos. No solo se trata de una vida que no termina por ser eterna. Es también una vida que no tiene comienzo. Es la vida de Jesús, el Hijo eterno de Dios. Esta es la garantía interna de que cuando creemos en Jesús, recibimos en nosotros una vida que nunca más la perderemos. De lo contrario, no sería eterna. Entonces viene la doble garantía contra las amenazas externas. Nadie puede arrebatar una oveja, ni de las manos de Jesús, ni de las manos del Padre. Fue el Padre quien las dio al Hijo, y ninguna de ellas se perderá. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Las ovejas que el lobo las arrebata en el versículo 12 son las que no tienen a Jesús como pastor. Allí él advierte: mas el mercenario, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En los próximos 3 minutos,
Jesús no sana a un enfermo. Él espera que el enfermo muera para visitarlo. Visite en 3minutos.net. ¿Tiene preguntas? Visite respondiendo.net.